Buenas tardes, hermanos, otra vez juntos, dando gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, yo de poder hacerlo y ustedes de escuchar. Y gracias a Dios también por esta bendición que tenemos de la tecnología y también poderla usar, como se usa tantas cosas para el mal, que nosotros podamos usarla para el bien. Y también transmitir a tantos lugares. Ustedes no se imaginan a los lugares que estamos llegando, porque la gente nos llama y nos saluda y nos dice, hermano, estamos escuchando el mensaje. Y bueno, de eso se trata, que la gente escuche. Por eso le digo a ustedes que también ustedes le envíen a sus familiares, amigos, le envíen la palabra. Y ustedes crean que la palabra va a trabajar solita y va a hacer la obra. El Señor se encarga porque nosotros somos los transmisores que estamos transmitiendo y el Señor es el que hace la obra. Acuérdese que el que las almas es el Señor, pero tenemos que hablar nosotros, la iglesia, las personas, tenemos que decirle. Y a veces, para no hablar, le mandamos una predicación, una enseñanza, y el Señor solito les habla. Y así están volviendo. Usted no se imagina cuántos que están volviendo al Señor. Por eso damos tantas gracias. Y hoy quiero seguir con el tema que estamos estudiando, el orden de Dios. Y como dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios de orden. Y para esto, así se llama, Dios es un Dios de orden. Seguramente que es así. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice así la palabra de Dios: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión ni de desorden, sino de paz y de orden. Y realmente eso es lo que queremos traerles a ustedes, la palabra del Señor, lo que significa. A Dios no le gusta el desorden. Donde hay desorden no está Dios. Nosotros como seres humanos, por supuesto, somos desordenados. Todas las personas. Vamos aprendiendo el orden, no es que nacemos ordenados. Eso lo practicamos. Y por supuesto formamos también familias desordenadas. Y ahora vamos a descubrir cómo que Dios es un Dios de orden. Y vamos a ir a la creación, al principio. Y dice Génesis 1:1, dice así la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Y vamos a resaltar el verbo crear. Creó, crear. Dice, en el principio creó Dios. En el principio, Dios creó todo lo que vemos de la nada. Y después vamos a ir explicando. Todo lo que vemos con nuestros ojos, Dios creó de la nada. Y nosotros podemos ver cómo Dios creó todas las cosas. Y dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que acabamos de decir, que Dios creó todo de la nada, no había nada, y Dios lo creó. Y dice
entendemos que el Señor creó el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Entonces, Dios creó el universo solamente por la palabra. Antes del mundo material, antes que el mundo material que usted ve, estaba el mundo espiritual. Y eso, el mundo espiritual. Y cuando Dios, para achicar un poquito, forma el mundo, Dios creó de la nada, dice que todo acá estaba desordenado y vacío. Y dice así, en hebreo, en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes. Delante de ti, ¿a quién le creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí vemos otra parte importante, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el único que puede crear de la nada. Y da vida, dice acá el texto, a los muertos. Dios creó la materia prima. Dios ordenó todo, como dice la palabra de Dios. Y quiero decir, capaz usted me puede decir, pero pastora, hay gente creativa acá que crean cosas increíbles. Sí, yo sé que han creado cosas. Las cosas que vemos nosotros las crearon las que las usamos, las ha creado el hombre. Pero el hombre creó todo o crea cosas, pero la materia prima ya está. Por ejemplo, hay artesanos que crean de la madera cosas increíbles. Y uno dice, qué bárbaro, ¿cómo esta persona puede hacer esas creaciones? Pero la madera ya está. O sea, quiero decir, pero cuando Dios creó el mundo no había nada. Estaba todo desordenado y vacío. Y eso nos dice nuestro texto que estamos mirando en Génesis. Hemos mirado 1:1 y ahora vamos a ver 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El desorden ya estaba, pero Dios vino a ordenar todo. El desorden, dice cuando habla de la tierra desordenada y vacía, es un desorden que significa desolada. El desorden significa desolado, significa solitario, significa infecundo, que no servía para nada. Así estaba el mundo antes que Dios lo formara. Existían todos los planetas, existían todo eso, pero la Tierra no estaba. Porque acuérdese que el mundo tiene millones de años, pero cuando Dios formó a este mundo y formó las cosas, no tiene esa cantidad de años. Y dice que todo estaba desértico. Es lo mismo. A ver, yo le pregunto, ¿usted se compraría un terreno en medio del desierto donde no hay agua, donde no hay árboles, donde no hay luz, donde no hay nada? ¿Para qué nos sirve un desierto? Algo que no tiene nada. Nosotros vamos a ir a comprar un terreno donde haya los servicios básicos. Bueno, así estaba la tierra, desordenada y vacía, no había nada. Y dice, no había nada ni nadie. Así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. ¿Y qué tiene que ver nosotros? Así era nuestra vida. Estábamos sin Dios, desordenados, vacíos,
en el pecado, sin fe, sin nada, lleno de tantas cosas en nuestro corazón, hasta que llegó Jesús. Porque tenemos que decir eso, muy importante, hasta que llegó Jesús. ¿Y cuando llega Jesús? ¿Qué hace Jesús? Pone orden. Comienza a ordenar nuestra vida. Pone orden. Y nuestra vida comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Ese es el inicio y el proceso de nuestras vidas. Dios viene a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestra mente, a ordenar nuestros corazones. Eso lo que hace la palabra de Dios. Por ejemplo, si leemos, que lo conocemos y estos días hemos estado mirando este texto de 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya no que yo creo en Cristo, no, vive con Cristo. Cristo vive en nuestros corazones, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que ahora que nosotros estamos viviendo con Cristo, somos una nueva creación. Y nuestras cosas viejas o del pasado, o nuestra manera de vivir antigua, esa manera de vivir que teníamos antes desordenada, ahora son hechas nuevas. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, si nosotros miramos Efesios 2:1, la palabra del Señor, estamos mirando lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Miramos así, dice así la palabra del Señor: os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos. ¿En qué? ¿En qué estábamos muertos? Porque estábamos vivos, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que estábamos muertos espiritualmente. Vivíamos, sí, pero por dentro estábamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados, en el pasado. Dice, Satanás siempre quiso poner desorden. Y si miramos un poquito el origen de Satanás, que yo no voy a explicar porque si no se hace muy largo, Satanás era uno de los mejores ángeles del cielo. Él estaba en un orden en el cielo. En el cielo hay orden. Y él se apartó de Dios, para decirlo así. Se rebeló contra Dios. Quiso hacer su propio reino. Y hizo el desorden, el caos. Y como siempre el pecado o la maldad no quiere ser sola, busca a otros, se buscó la cuarta parte de los ángeles y como Dios no permite el desorden en el cielo, Dios lo arrojó a la tierra. Dios lo echó del cielo. Y por eso entendemos nosotros que cuando Satanás fue echado, acá la tierra como estaba, desordenada, hemos leído, y vacía. Estaba desordenada y vacía. Y si seguimos mirando en Génesis 1:3, vamos a seguir mirando, dice así la palabra del Señor, hemos mirado, dice, y Dios dijo, ¿qué dijo? Sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dice en 2 de Corintios 4:4, dice que Satanás viene a cegar. ¿Cómo cegar? A poner una venda o algo que nosotros no podamos ver a nuestros ojos, a nuestra mente. Satanás, el Dios de este siglo, vino a cegar las mentes de las personas. ¿Qué significa cegar?
¿Qué significa poner una venda donde no puedan ver? Significa que vino a llenar de tinieblas, de oscuridad, a las mentes de las personas. Vino a poner tiniebla y oscuridad a nuestras mentes. Y nosotros estábamos viviendo en oscuridad. Y la persona que vive en oscuridad no sabe dónde va ni a dónde viene, porque está todo en oscuridad. Hasta que llegó la luz, y la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la luz que Jesús resplandeció en nuestras mentes y en nuestros corazones, y empezamos, a través de la luz que vino a nuestra vida, empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué empezamos a ver las cosas de otra manera? Porque entró la luz. Entró la luz a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque antes estábamos en oscuridad, en tinieblas, y todo lo que hacíamos nos parecía perfecto. Pero ahora que viene la luz a nuestras vidas, nos damos cuenta que no estamos más en tinieblas, entra la luz, y la luz es el Evangelio de Jesucristo. Cuando Dios habla, en el versículo 3 que acabamos de mirar, y sea la luz, de la nada se hizo la luz. Solamente por decir la palabra, sea la luz, y la luz vino. Y si nosotros tenemos que, en comparación como nosotros, ¿cómo estábamos nosotros sin Cristo? En oscuridad. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino la luz. Como la tierra, vino la luz a la tierra y comenzó el orden. Comenzó el orden. Así también en nuestras vidas, hermanos, comenzó el orden. Cuando entra la luz a nuestros corazones, comienza el orden. Por eso que Satanás no quiere que vengamos a la luz, para que nuestras obras no sean manifiestas, y él no quiere que nosotros cambiemos, pero nosotros sabemos, como dice la palabra del Señor, queremos que el Señor nos ayude y nos ayude a cambiar. Y vamos a mirar la palabra del Señor, Efesios, estamos mirando. Vamos a mirar el capítulo 5 de Efesios. Dice así la palabra del Señor. Vamos a mirar el versículo 6 por ahora. Y a medida que vayamos, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por el engaño, viene la ira de Dios. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia. Nadie los engañe con palabras vanas. ¿Qué quiere decir? Vanas significa huecas, vacías, con filosofías, con ideas, con formas. Nadie los engaña a ustedes. Dice, ¿por qué? Porque son engañosas. Dice, porque al principio las cosas vanas y vacías pueden sonarnos bien o podemos escuchar bien, pero después dice, por esto, dice el Señor, dice, nadie os engañe, por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas, por el engaño que el enemigo tiene, viene la ira de Dios. Y dice que no seamos partícipes, dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos, con esas personas que vienen con vanas filosofías, con vanas palabrerías, con vanas cosas, a querernos engañar. Dice que no seáis partícipes con ellos. Y seguimos al 8, porque en otro tiempo, ahí está, en otro tiempo erais tinieblas. Ahí está más claro. ¿Qué éramos en otro tiempo? Tinieblas. Estábamos en la oscuridad. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y cómo tenemos que andar? Andar como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Qué es un hijo de luz? Andad, dice, como una persona que sabe caminar por donde va.
Porque cuando tenemos la luz, no tropezamos. Cuando tenemos la luz, no nos vamos a caer en un hoyo. Cuando tenemos la luz, no nos vamos a ir a un precipicio, porque estamos mirando por dónde vamos caminando. Y dice el Señor, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el Señor quiere que nosotros andemos como hijos de luz, no en las tinieblas, porque nuestra vida ahora, hermanos, ya no es igual que antes, porque salimos de las tinieblas, salimos a la luz de Dios, y ahora nuestra vida cambió, o tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se encarga de nosotros, el Señor es el que se encarga de nuestras vidas, y Él quiere que nosotros aprendamos a andar a la luz de Dios. Y sabe que la Biblia dice que todo lo que se hace en la luz lo ven todos. Todo lo que se hace en la luz es transparente. Todo lo que se hace de día, y bueno, nosotros sabemos que las personas que quieren hacer cosas malas, cuando las hacen de día, no, porque lo van a escrachar o lo van a encontrar. Hacen en la noche, justamente en las tinieblas donde nadie lo ve. Por eso que la Biblia dice que en las tinieblas, en la oscuridad, nadie sabe, no sabe con qué tropieza, no sabe lo que hace. Y mire lo que dice Génesis 1:4. En el 3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz por la palabra de Dios. Y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Mire qué hermoso. Y vio Dios que la luz era buena. Todo lo que Dios ofrece, no existe ninguna cosa mala. Todo lo que Dios nos da, hermano, en la vida es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Es bueno para tu vida, es bueno para tu alma, es bueno para tu espíritu, es bueno. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Dice que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice, y ¿existe alguna otra cosa mejor que Dios en la vida? Alguien que siempre te está deseando lo mejor, que siempre te está ayudando, que siempre te está animando, que siempre te está levantando, que siempre te está prosperando, que siempre te está ayudando. ¿Existe alguien como Dios? No, el único bueno es Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios y amar a Dios, y por eso, mientras nosotros estemos cerca de Dios, mientras nosotros nos mantengamos cerca de Dios, como Dios es bueno, Dios va impartiendo su vida en nosotros, y que también es bueno. Su vida nos está impartiendo la fe, la confianza, por eso que el Señor quiere bendecirnos. Y también Dios manda que nosotros seamos buenos. Y Dios manda que nosotros también seamos ordenados. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es bueno? Sí es bueno. Dice que en Él no hay ni una tiniebla. En Dios no hay oscuridad. Dios es luz. No hay tinieblas en Dios. Dios es amor. Dios es bendición, es misericordia. Por eso que en Dios no hay otra cosa fuera de Dios. Y como Dios quiere que nosotros seamos buenos,
Él dio mandamientos. Él dio mandamientos, que son las leyes de Dios, mandamientos morales, para que nosotros podamos practicar estos mandamientos, estas leyes morales, para poder vivir en comunidad, en comunión, para vivir en armonía, para que ninguna cosa sea destructiva. Y esas leyes, alguna vez, los países, cuando formaron su constitución, también sacaron leyes de la Biblia. Aunque las muchas leyes no son de los 10 mandamientos, las leyes más bien son del Código Hammurabi, que salió después esos códigos, pero el país que pone estos códigos de la palabra de Dios en su constitución van formando familias, personas buenas, porque la palabra de Dios es buena, los mandamientos de Dios son buenas, y como Dios quiere que nosotros seamos buenos y no quiere el desorden, nos puso un mandamiento. A ver, voy a tomar uno al azar, que son 10. Vamos a poner uno. No matarás. No dice ninguna explicación, solamente eso, no matarás. ¿Por qué? ¿Por qué no matarás? Porque no tenés que matar, por ninguna cosa. Ahora, la persona que mata, a cualquiera, a quien sea, ¿sabe el desorden que se le arma? Por romper un mandamiento de Dios. ¿Sabe el desorden que se le arma? No solo a él, al que mató, sino a toda la familia de él y también a la familia del que lo mató. Hay una enemistad tan grande entre las familias. No sabe el caos y el desorden que se armó por haber roto esos mandamientos y hacer algo contrario de lo que Dios había dicho que no lo hagamos. Ahora, ¿cómo hacemos cuando ese desorden espantoso viene a la vida y caemos en semejante desobediencia, en semejante desorden? Y no solo eso, sino con su vida. Esa persona que mata tiene que pagar en una cárcel, está sufriendo, haciendo tantas cosas, todo por el desorden, por romper un orden, porque ahí no hay armonía y después hay tantas enemistades. Imagínense cómo están las naciones, piensen un poquito cómo están las naciones, tanto que se matan uno al otro, el desorden que hay mundialmente. Y sabe, hermano, es tan poquito poder ponernos a la luz, ponernos bajo el cuidado del Señor, ponernos bajo los mandatos del Señor, y el Señor trae a nuestras vidas orden. Y cuando trae orden, el Señor, nuestras vidas cambian porque Él pone obediencia, pone orden en nuestras vidas. Y dice el mandamiento de Dios que Dios trae bendición. Y sabe que el orden, la palabra orden, es sinónimo de bendición. Donde hay orden, hay bendición. Donde hay desorden, hay caos. Y al comienzo, Dios trae la luz. Y las tinieblas se tienen que ir. Y dice acá que vio Dios que la luz era buena, y Dios después separó las tinieblas de la luz. Las separó. ¿Saben por qué las separó? Porque no pueden estar juntas las dos. O estamos en tinieblas o estamos en luz. ¿Cómo es la cosa? ¿Estamos en un lado o estamos en el otro? No podemos estar juntos. Y si yo estoy en la luz, el sinónimo de la luz, del orden, es bendición. Estoy con la bendición. Si estoy en las tinieblas, el sinónimo de las tinieblas es maldición. Estoy bajo una maldición.
no hay bendición. Por eso tenemos que estar bajo la luz de Dios. Y el Señor dice que nosotros, que las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y mire lo que dice en Segunda de Corintios, vamos a mirar, la luz, dice, en las tinieblas resplandece. Dice así la palabra de Dios. Vamos a mirar el verso 4 de Segunda de Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo resplandeció Dios en nuestros corazones? ¿Para qué resplandeció Dios? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Él resplandeció en nuestros corazones y el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios tiene un código, tiene leyes y nosotros, ¿y cómo son los códigos? Son los códigos de obediencia. Somos sus hijos que aprendemos a obedecer a Dios, aprendemos a lo que el Señor, y el Señor está en sus leyes, tiene orden. Por ejemplo, el no perdonar. El no perdonar. Otra cosa que estamos en las tinieblas. Y dice, el no perdonar, ¿qué produce? Produce amargura, produce resentimiento, produce dolor, produce angustia, pero el perdonar, que es al revés, produce paz. Y volvemos a nuestro texto que estábamos mirando, Génesis 1, y ahora vamos a mirar el versículo 5 de Génesis 1, verso 5, así dice la palabra de Dios. Dijimos en el 4, Dios separó la luz de las tinieblas. Y dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. La luz, Dios dijo que se llama día, y las tinieblas se llama noche. Metafóricamente tenemos que decir vida y orden es el día y la luz. Noche y tinieblas, metafóricamente tenemos que decir que es desorden. O sea, el que vive en la luz automáticamente vive en el orden. El que vive en la noche, en las tinieblas, automáticamente vive en el desorden. Y el desorden en todas las áreas de nuestra vida, cuando hay desorden, hermanos, amigos, todo se hace caos. Cuando hay desorden en todas las áreas, si tenemos que decir en lo emocional, es terrible. Si tenemos que decir en lo sentimental, es terrible. Si tenemos que decir en lo económico, cuando hay desorden económico, es terrible. Por eso, qué importante que nosotros sepamos que el Señor dice que Él quiere ordenar nuestras vidas. Y si pudiéramos mirar, hablando del desorden, dice Romanos, capítulo 13, vamos a mirar la palabra del Señor, dice así, Romanos 13, el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche
está avanzada. ¿Qué quiere decir la noche está avanzada? Quiere decir que la maldad del mundo está ya llegando al colmo. Cuando está hablando acá, está hablando del mundo, cómo está el mundo. ¿Y usted cómo lo ve al mundo? Dice, la noche ya está avanzada. La maldad del mundo ya está acercándose. Y dice, vistámonos, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y dice el 13, amados, andemos pues como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, ni en laxivias, no en contiendas y en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? La noche, la maldad se multiplicó, está avanzada por todo el mundo. Viene el día, ¿qué día? Jesucristo va a venir a buscar su iglesia, a los que están preparados. Jesús viene a buscarnos a nosotros, pero dice que desechemos nosotros, mientras tanto, las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Lo que acabamos de leer. Y andemos, dice, como de día. Dejemos de pecar, dejemos de hacer cosas malas, hagamos el bien. Nosotros somos de día, nosotros somos del día, no de la noche. Y si volvemos a mirar Génesis, otra vez, 1:6, ahora el versículo 6, dice así la palabra del Señor. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Necesitamos aprender a separar las aguas limpias de las aguas sucias, contaminadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa saber separar las aguas sucias? Y dice acá, separe las aguas de las aguas. Cuando Dios estaba ordenando todo, Él separó las aguas de las aguas. Y nosotros también tenemos que aprender a separar las aguas limpias de las aguas contaminadas, sucias. Dice el Señor, deje que la luz te ilumine, entre a tu vida, y que Dios quiere que nosotros, hermanos, caminemos en la luz. Por eso que Dios es un Dios de orden. Y siempre cuando Él hizo todas las cosas, Él ordenó todo. Y como les dije hace un rato, que el orden viene, en el orden viene la bendición. Dice, estamos mirando, dice que nosotros no solo andemos en la luz, sino que también crezcamos, hermanos, en la luz. Crezcamos. ¿Para qué? Para que sepamos dominar o madurar y seamos capaces de separar las tinieblas y la luz. Y seamos capaces de separar o de dominar las aguas. Seamos capaces. Dios quiere que nosotros aprendamos y crezcamos, que nadie nos engañe, que sepamos que somos luz. Y cuando nosotros crecemos, aprendemos a discernir, a separar una cosa con la otra. ¿Qué es lo que me lleva a una cosa y qué es lo que me lleva a otra cosa? Siempre que usted piense en las tinieblas, piense en el desorden y en la maldición y en la tragedia. Usted piense en la luz,
piense en la bendición, piense en la presencia de Dios, piense en el gozo, piense en la paz. ¿Por qué? Porque una cosa es una cosa, la otra es otra cosa. Y piense que Dios tiene que ayudarnos a nosotros a distinguir, a saber entender, entre separar una cosa con la otra. Y qué hermoso que es vivir en orden, hermanos. Qué hermoso que es vivir en orden. Yo no sé cuando usted ordena su casa, por ejemplo, la limpia. Sí, hay gente la tiene siempre ordenada, pero a veces se nos desordena con el trajín del día, ponemos una cosa fuera de lugar, ya está en desorden. Pero la volvemos a ordenar y está la casa ordenada, limpia. Y qué hermoso que es entrar a una casa ordenada, limpia, cada cosa en su lugar. Eso tan sencillo que es una casa. Así es una vida. Cuando una vida está en orden, todo está en su lugar. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Cuál es tercero? Y Dios quiere, hermano, como hemos visto la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser ordenados. Que esté el orden. ¿Que nos cuesta? Sí, porque ¿de dónde venimos? No voy a volver a explicar. De las tinieblas, del desorden, donde nuestra vida era cualquier cosa. Pero Jesús viene, alumbra nuestras tinieblas, Él viene en la luz entra a nuestras vidas y nuestras vidas cambian. Y tenemos que ir cambiando cada día y madurando. Por eso, hermanos, yo pienso que todos estos días, que yo voy a hablar un poquito de esta serie del orden, vamos a aplicar en cada área de nuestra vida el orden. Hoy la aplicamos en la luz y las tinieblas. Y demos tantas gracias a Dios. Demos tantas gracias a Dios porque el Evangelio llegó a nuestras vidas. Demos tantas gracias a Dios que la palabra nos llegó. Por eso tenemos que llevar la palabra a otros. Por eso que tenemos que hablar a otros. Y no se canse. ¿Cuántas vidas están destruidas? Pero puede llegar la luz y cambiarlas. Y damos tantas gracias a Dios. Y quisiera orar, hermanos, por ustedes y por los que me están escuchando. Si usted no tiene a Cristo, ojalá hoy venga la luz, venga Cristo y dígale a Dios, entra en mi corazón, ordena mi vida, porque por donde lo veo es un desorden, pero que entre la luz y las tinieblas se van. Y nosotros los cristianos que crezcamos para que sepamos separar las aguas limpias con las aguas contaminadas. Sepamos separar la luz y las tinieblas para crecer en el Señor. Y oramos que Él nos bendiga. Señor, te damos tantas gracias. Primero, por tu amor tan grande, por tu misericordia con nuestras vidas, porque tú eres aquel que todo lo puedes, aquel que puedes ayudarnos, Señor, aquel que puedes bendecirnos, aquel que puedes sanarnos, Señor. Por eso te damos tantas gracias. Realmente, por conocerte, por tenerte a ti, porque tú eres la luz, tú eres la fuente inagotable, donde podemos ir todos los días y renovar nuestras vidas, llenarnos de ti, Señor. Pero también oramos por los hermanos débiles, que todavía no han crecido, que tú los ayudes, Señor, que tú les des ese entendimiento de saber separar una cosa con la otra. Y ayúdanos para caminar en tus caminos, para seguir adelante. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú sigas ayudándonos. Gracias te damos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a seguir estos temas tan maravillosos. Yo no sé si es hermoso para su vida, pero vamos a seguir llenándonos del Señor. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.